Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. El día de hoy, nosotros, el equipo 5, correspondiente con la materia de ecología de la carrera de Ingeniería Agronómica especialista en fitotecnia, les expondremos mediante este video nuestro tema de seminario, el cual corresponde a un texto que se extrayó de un libro llamado Environmental Impact of Different Agricultural Management Practice, Conventional B Organic Agriculture, que vendría traduciéndose como impacto ambiental de diferentes prácticas de manejo agrícola. Durante la realización de este video les expondremos lo tratado en el texto y nos apoyaremos de imágenes y diferentes medios visuales para que la comprensión de este tema sea lo más fácil posible. Así que sin más que decir, comenzamos con el video. Agricultura orgánica. La agricultura orgánica se refiere a un sistema agrícola que mejora la fertilidad del suelo mediante la maximización del uso eficiente de los recursos locales, al tiempo que evita el uso de agroquímicos, el uso de organismos genéticamente modificados OGM, así como el de muchos compuestos sintéticos utilizados como aditivos alimentarios. La agricultura orgánica se basa en una serie de prácticas agrícolas basadas en ciclos ecológicos y tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la industria alimentaria, preservar la sostenibilidad a largo tiempo del suelo y reducir al mínimo el uso de recursos no renovables. Principios orgánicos. La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, IFOAM, es una organización internacional nacida en 1972, que hoy incluye a 750 organizaciones miembros pertenecientes a 108 países. Afirma que la agricultura orgánica es un sistema de producción que sustenta la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa en procesos ecológicos, biodiversidad y ciclos adaptados a las condiciones locales, más que en el uso de insumos con efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para beneficiar al medio ambiente compartido y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los involucrados. Esto lo dijeron en el año 2010. Además, esta misma organización sostiene que la agricultura orgánica debe de guiarse por 4 principios fundamentales: la salud, ecología, equidad, cuidado. Argumenta también que la agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema. Cabe resaltar también que un sistema de producción orgánico está diseñado entonces para mejorar la diversidad biológica dentro de todo el sistema, aumentar la actividad biológica del suelo, mantener la fertilidad del suelo a largo plazo, reciclar los desechos de plantas y animales para devolver los nutrientes a la tierra, minimizando así el uso de recursos no renovables, depender en su mayoría de recursos renovables en sistemas agrícolas organizados localmente, promover el uso saludable del suelo, el agua y el aire, así como minimizar las formas de contaminación que puedan resultar de las prácticas agrícolas. Manejar productos agrícolas con énfasis en métodos de procesamiento cuidadosos para mantener la integridad orgánica. Establecerse en cualquier finca existente a través de un periodo de conversión, cuya duración adecuada está determinada por factores específicos del sitio. La filosofía orgánica tiene como objetivo la preservación del entorno natural, como ya se ha mencionado anteriormente. La preocupación por la flora y fauna local, como objetivo de la agricultura orgánica, suele ser poco comprendida por los consumidores y los responsables políticos. Orígenes y situación actual. El primer movimiento organizado de agricultores alternativos que rechazaban la nueva producción de nuevos insumos químicos apareció en Alemania a finales de la década de 1920. Unas decenas de agricultores, agrónomos, médicos y laicos se agruparon después de asistir a las conferencias del filósofo y científico austriaco Rudolf Steiner en 1924. El Círculo Experimental de Agricultores Antroposóficos probó inmediatamente las indicaciones de Steiner en la práctica agrícola diaria. 3 años más tarde se formó una cooperativa para comercializar productos biodinámicos, formando la Asociación Demeter. Y ya llegando más a la actualidad, dejando de lado los años 20, en Estados Unidos, por primera vez en el 2005, ojo, porque en Estados Unidos fue donde empezó la Revolución Verde, fue donde empezó el uso de todo lo sintético, de todos los pesticidas. Por primera vez en este año, 2005, los 50 estados tenían alguna tierra agrícola certificada como orgánica. Además que 1.6 millones de hectáreas de tierras agrícolas se dedicaron a la producción orgánica, donde 700.000 fueron a tierras de cultivo y casi 1 millón de hectáreas para pastizales y pastos. El líder en producción orgánica en los Estados Unidos es California, con más de 90.000 hectáreas, a datos del año 2009. Estándares orgánicos.
La agricultura orgánica tiene como objetivo proporcionar ingresos a los agricultores y al mismo tiempo proteger la fertilidad del suelo mediante rotación de cultivos, cultivos intercalados, pulicultivos, cultivos de cobertura, cobertura vegetal y preservar la biodiversidad. En Europa la primera normativa sobre la agricultura ecológica se elaboró en 1991 y un nuevo reglamento entró en vigor en la Unión Europea en 2007. En los Estados Unidos se aprobó la Ley de Producción de Alimentos Orgánicos OFPA en 1990. La OFPA requirió que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, desarrollara estándares nacionales para productos agrícolas producidos internacionalmente. Y en el ámbito internacional, la agricultura orgánica ha sido reconocida oficialmente por la Comisión del Codex Alimentarios, CAC. En 1991 fue cuando la CAC comenzó a elaborar lineamientos para la producción, procesamiento, etiquetado y mercadeo de alimentos producidos orgánicamente. Propiedades químicas del suelo. En un experimento de 8 años en el Valle de Sacramento, California, Clark y otros encontraron que la transición de la agricultura convencional a la orgánica mejoró la fertilidad del suelo al aumentar el carbón orgánico del suelo y las reservas de nutrientes almacenados. Mientras en Europa, un estudio de 21 años analizó el rendimiento agronómico y ecológico de los sistemas agrícolas, biodinámicos, orgánicos y convencionales. Los autores encontraron que la estabilidad de los agregados y la percolación de las parcelas biodinámicas y orgánicas era entre un 10 y un 60% superior a la de las parcelas de cultivo convencional. Esto también afectó el potencial de retención del agua de estos suelos de manera positiva y redujo su susceptibilidad a la erosión. La estabilidad de los agregados del suelo estuvo fuertemente correlacionada con las lombrices y la biomasa microbiana, importantes indicadores de la fertilidad del suelo. La aplicación a largo plazo de abono orgánico influyó positivamente en la fertilidad del suelo a nivel biológico, químico y físico, mientras que la fumigación repetida de plaguicidas pareció tener efectos negativos. Comparando la agricultura convencional sin ganado, es decir, fertilizantes, minerales, herbicidas y pesticidas, la estabilidad de los agregados en parcelas con producción integrada basada en la ganadería, es decir, con fertilizantes minerales y orgánicos, herbicidas y pesticidas, fue un 29.4% superior, mientras que en parcelas orgánicas y biodinámicas, fertilizantes orgánicos fue un 70% más alta. Los autores subrayan la importancia del uso de estiércol por medio de la agricultura orgánica como una buena práctica para la preservación de la calidad del suelo. Además, plantar cultivos de cobertura una vez que se cosecha el cultivo ayuda a prevenir la erosión del suelo, ya que el suelo se mantiene cubierto de vegetación durante todo el año. Según algunos autores, los suelos manejados orgánicamente también pueden usar nutrientes minerales de una manera más eficiente y permitir menores insumos. Lixiviación de nitrógeno. Los fertilizantes nitrogenados tienen una importancia clave en la agricultura convencional intensiva. Sin embargo, su uso resulta ser una de las principales causas de preocupación en lo que respecta a la contaminación ambiental. La principal fuente de contaminación por nitrógeno proviene de los fertilizantes agrícolas a bases de nitrógeno, cuyo uso se prevé se duplique o casi triplique para el 2050. Una proporción de nitrógeno soluble se filtra profundamente en las aguas subterráneas, lo que finalmente afecta a la salud humana, mientras que otro nitrógeno soluble se volatiliza para incrementar los gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta que el óxido nitroso es el gas de efecto invernadero más potente y dados los problemas ambientales asociados con la producción y el uso de fertilizantes sintéticos, existe una gran necesidad de que los investigadores preocupados por el cambio climático global y la contaminación por nitratos evalúen estrategias de su reducción. Se pueden implementar varias prácticas para reducir la pérdida de nitrógeno. En este sentido, las leguminosas se pueden usar de manera productiva como cultivos de cobertura, absorbiendo nitrógeno a través de la fijación de nitrógeno y construyendo materia orgánica en el suelo. Y en algunos casos también se pueden usar mediante cultivos intercalados. El desarrollo de variedades de cultivos con mayores eficiencias en absorción de nitrógeno podría ayudar a capturar más nitrógeno agregado a los sistemas de cultivos anuales. Las técnicas para reducir la pérdida y aumentar la eficiencia de la absorción de nitrógeno se utilizan ampliamente en la agricultura orgánica. Muchos ensayos demuestran el beneficio de la agricultura orgánica para reducir la lixiviación y aumento en la eficiencia de absorción de nitrógeno. Algunos autores han informado sobre posibles inconvenientes de la fertilización orgánica. La liberación lenta de nutrientes de la composta o los abonos verdes pueden ser difíciles de controlar y aprovechar y pueden no satisfacer la demanda de los cultivos, lo que resulta en pérdidas de nitrógeno por lixiviación y volatilización. Además, en estos sistemas orgánicos, la competencia con las malezas puede reducir en gran medida la eficiencia de la absorción de nitrógeno. Uso del agua y resistencia a la sequía. La eficiencia en el uso del agua se determina dividiendo la cantidad de cultivo producido por la cantidad de agua utilizada. Se han propuesto varias formas de mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura orgánica, incluida la reducción de la evaporación mediante labranza mínima, el uso de mantillo, el uso de variedades más eficientes en el uso del agua y la inducción de cambios microclimáticos para reducir los requisitos de agua de los cultivos. Las prácticas agrícolas sostenibles pueden ser eficaces para mejorar la eficiencia del uso del agua, en particular en los países pobres en desarrollo afectados por la escasez de agua. La agricultura orgánica demuestra ser efectiva tanto para mejorar el contenido de agua del suelo como para mejorar la eficiencia del uso del agua. La estabilidad de rendimiento de los cultivos a largo plazo y la capacidad de amortiguar los rendimientos a través de adversidad climática serán factores críticos en la capacidad de la agricultura para apoyar a la sociedad en el futuro. Varios estudios han demostrado que en condiciones de sequía, los cultivos en sistemas manejados orgánicamente producen rendimientos más altos que los cultivos comparables manejados convencionalmente. Esta ventaja puede dar como resultado que los cultivos orgánicos superen el rendimiento de los cultivos convencionales en un 70 a 90% en condiciones de sequía severa. Como parte de la prueba del sistema agrícola del Instituto Rodale,
Pimentel y otros encontraron que durante 1999, un año de extrema sequía con precipitaciones totales entre abril y agosto de 224 milímetros en comparación con un promedio de 500 milímetros, el sistema animal orgánico tuvo un rendimiento de maíz significativamente mayor, es decir, 1.511 kilogramos por hectárea, que los sistemas de leguminosas orgánicas de 412 kilogramos por hectárea, o los sistemas convencionales 1.100 kilogramos por hectárea. Para la soya, ambos sistemas orgánicos se desempeñaron mucho mejor que el sistema convencional, como podemos ver en la tabla 1. Se cree que la razón principal de mayor rendimiento de los cultivos orgánicos se debe a la mayor capacidad de retención de agua de los suelos bajo manejo orgánico. Entre las prácticas que destruyen o degradan a los agregados del suelo están labranza excesiva, labrar cuando el suelo está demasiado húmedo o demasiado seco, usar amoníaco anhidro, usar fertilización nitrogenada excesiva o usar agua de riego salada o sódica. Se ha estimado que por cada 1% de contenido de materia orgánica en el suelo puede contener hasta 10.000 y 11.000 litros de agua disponible para las plantas por hectárea de suelo hasta unos 30 centímetros. Las medidas de adaptación para hacer frente al cambio climático deben atesorar los conocimientos adquiridos a partir de la agricultura ecológica. Se debe realizar una amplia experimentación para obtener una mejor comprensión de la compleja interacción entre las prácticas agrícolas, las características ambientales y la resiliencia del agroecosistema. El potencial de los sistemas agrícolas manejados orgánicamente para operar como un sumidero de carbono y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Las actividades agrícolas, sin incluir la conversión de bosques, representan aproximadamente el 5% de las emisiones antropógenas de CO2 y el 10 o 12% de las emisiones antropógenas mundiales totales de gases de efecto invernadero, lo que representa casi la totalidad del metano antropogénico, y de 1 a 2 tercios de todas las emisiones de óxido nitroso antropogénico se deben a actividades agrícolas. La agricultura gestionada adecuadamente y el aumento de la materia orgánica en el suelo cultivado juegan un papel importante en el almacenamiento de carbono, y esto ha sido abordado por muchos autores. Este carbono puede ser almacenado en el suelo por la materia orgánica y por la biomasa aérea a través de procesos como la adopción de rotaciones con cultivos de cobertura y abonos verdes para aumentar la materia orgánica en el suelo, la agrosilvicultura y los sistemas de labranza de conservación. Aunque la agricultura orgánica puede representar una opción importante para reducir el CO2, las soluciones a largo plazo relacionadas con la reducción de las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero deben basarse en un cambio más general de nuestro camino de desarrollo, por ejemplo, mediante la reducción del consumo total de energía. Biodiversidad. La biodiversidad se refiere al número, variedad y variabilidad de los organismos vivos en un ambiente determinado. Incluye diversidad dentro de las especies y entre ecosistemas. El concepto también cubre cómo esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el tiempo. Dentro de este término también se incluye la biodiversidad de cultivos y animales criados y la estrategia de manejo de la finca misma. En los Estados Unidos, la agricultura ha contribuido a poner en peligro la biodiversidad más que cualquier otra, excepto la urbanización. La agricultura orgánica puede ofrecer una posible solución para detener o reducir la pérdida de biodiversidad por varios medios, como la preservación de los elementos ecológicos de paisaje, la reducción de uso de productos químicos nocivos y la... Comparando la biodiversidad de malezas y escarabajos carábidos, encuentra que, en el caso de las malezas, la agricultura orgánica aumentó tanto la riqueza de especies de malezas polinizadas por insectos como la riqueza general de especies de malezas, mientras que la proporción de especies de malezas polinizadas por insectos dentro de la riqueza del total de especies no se vio afectada por las prácticas agrícolas. En cambio, en el caso de los escarabajos carábidos, fue menos evidente una correlación positiva con la agricultura ecológica. En el estudio más grande y completo sobre la agricultura orgánica en el Reino Unido hasta la fecha, muestra que las granjas orgánicas brindan mayores beneficios por una variedad de vida silvestre que sus contrapartes convencionales. Encontraron que en el testimonio de los campos orgánicos albergan entre 68 y un 100% más de especies de plantas y entre un 74 y 153% más de malezas que los campos no orgánicos, entre un 5 y un 48% más de arañas antes de la cosecha de cultivos, entre un 16 y un 62% más de aves que en el primer invierno y entre un 6 y un 75% más de murciélagos. Quienes descubrieron que la agricultura orgánica es beneficiosa para los murciélagos, tanto a través de las provisiones de hábitats más estructurados como de mayor abundancia de insectos de presa, estos estudios indican que los sistemas de agricultura orgánica brindan un mayor potencial para la biodiversidad que sus contrapartes convencionales, como resultado de una mayor variabilidad en los hábitats y prácticas de un manejo más amigable con la vida silvestre, lo que resulta en beneficio real para la biodiversidad, particularmente para las plantas. Biodiversidad y paisaje. Un creciente cuerpo de evidencia indica que la heterogeneidad del paisaje es un factor clave en la promoción de la biodiversidad en el paisaje agrícola. Un paisaje de mosaico puede sustentar una mayor cantidad de especies en un área determinada, simplemente porque el paisaje contiene una mayor cantidad de hábitats. El sistema de cultivo orgánico produjo una mayor complejidad en el campo y las fincas que emplean un sistema no orgánico.
Con respecto a los invertebrados, se ha informado que los paisajes agrícolas con cultivos orgánicos en general sustentan una mayor biodiversidad para polinizadores. Debe señalarse que la extensión del hábitat no agrícola en las cercanías de las granjas orgánicas sea beneficiosa para la biodiversidad. Por ejemplo, encontraron que la heterogeneidad del paisaje y la disponibilidad de hábitats de anidación semianuales dieron como resultado una mayor diversidad de abejas en las tierras de cultivo. B. Biodiversidad y control de plagas. Una característica clave de la intensificación agrícola ha sido la creciente especialización en el proceso de producción, lo que resultó en la reducción del número de especies de cultivos y ganado, lo que llevó al monocultivo y la agricultura intensiva. Por otro lado, se ha demostrado que aumentar la biodiversidad genética de los cultivos puede desempeñar un papel importante en el manejo de plagas y en el control de enfermedades de los cultivos, así como mejorar los servicios de polinización y los procesos del suelo. Aunque algunos estudios no encuentran una correlación entre la complejidad del paisaje y la diversidad de parasitoides, la mayoría de ellos confirman la importancia de la estructura ecológica para albergar organismos. La investigación en Italia encontró que los setos en la agricultura orgánica pueden mejorar consistentemente el número y la abundancia de invertebrados y pueden albergar importantes especies de clave, depredadores y parasitoides que pueden proporcionar un control natural para los cultivos. Cabe señalar que la conservación de la biodiversidad, al retener la complejidad de la red alimentaria local, también puede representar una estrategia de gestión eficaz contra la propagación de especies invasoras que a menudo actúan como plagas en nuevos ambientes. Uso de energía y emisión de GEI. Las principales razones para una mayor eficiencia en el caso de la agricultura orgánica son: 1. La falta de aporte de fertilizantes nitrogenados sintéticos. 2. Bajo aporte de otros fertilizantes minerales, por ejemplo, el fósforo y el potasio. 3. La prohibición de pesticidas y herbicidas sintéticos. Por otro lado, algunos estudios han concentrado una producción orgánica comparable a la de los sistemas convencionales. Argumentan que los sistemas de tomate orgánicos y de bajos insumos pueden producir rendimientos similares a los de los sistemas convencionales, pero los factores que limitan el rendimiento pueden ser difíciles de manejar: la disponibilidad de nitrógeno en el caso de los sistemas orgánicos y la disponibilidad de agua en el caso de los sistemas manejados convencionales. Como se menciona anteriormente, cabe señalar que en condiciones de sequía los sistemas orgánicos producen rendimientos más altos que los cultivos comparables manejados de manera convencional, hasta del 70-90%. C. Integración de la ganadería. En la agricultura ecológica, la cría de animales se lleva a cabo teniendo en cuenta preocupaciones éticas sobre el bienestar animal, por lo que, en otras prácticas, promueve el comportamiento natural de las vacas, haciéndolas pasar mayor parte en el periodo de pastoreo libre, limitando el uso de drogas y avalando el uso de alimentos provenientes de cultivos donde el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos se prohibió. Restricciones para la adopción de la agricultura orgánica. Viabilidad. Los beneficios asociados a la adopción de las prácticas agrícolas ecológicas han sido cuestionadas por muchos autores de diferentes grados. Algunos autores afirman que la agricultura ecológica es una ideología en lugar de un enfoque científico de la agricultura. Otros expresan una suave crítica basada en la preocupación de que no todas las estrategias de la agricultura ecológica se pueden aplicar globalmente, ya que tienen falta de coherencia y este enfoque de la realidad puede conducir a un empeoramiento de los problemas agrícolas. Productividad laboral. Al ser evaluada la sostenibilidad socioeconómica de las empresas agrícolas, la productividad laboral es un indicador clave. Aunque las empresas funcionen mejor en términos de eficiencia energética, requieren de más mano de obra que los convencionales, tomando de ejemplo las granjas lecheras orgánicas, las cuales reportan un aporte de mano de obra completamente alto. Los datos sobre eficiencia energética no pueden separarse del metabolismo del sistema donde se realiza la agricultura. Una falta de eficiencia energética puede implicar una baja producción total de energía. Desempeño económico.
Comparar el sistema orgánico y el convencional aún no es una tarea fácil, porque los autores a menudo adoptan metodologías muy diferentes y las diferentes áreas geográficas tienen características distintivas que deben tomarse en consideración, siendo los rendimientos de los sistemas orgánicos tienden a ser más bajos. Los costos de los insumos igual son más bajos. Varios estudios informan que no hay una diferencia importante en los ingresos de la agricultura orgánica con la convencional. Otros estudios indican que el impacto de los precios de los productos orgánicos es grande y a veces es necesario para igualar los ingresos generados convencionalmente y compensar los rendimientos bajos. Servicios ambientales de la agricultura orgánica. Los beneficios económicos de una gestión agrícola no pueden limitarse al rendimiento o la producción de productos básicos, ni esperar solo la inversión o los ingresos agrícolas como son la preservación del suministro de agua, el paisaje, la reducción de agroquímicos. No suelen evaluarse cuando se realiza un análisis de costo-beneficio agrícola. La agricultura orgánica proporciona muchos productos secundarios beneficiosos tanto para el medio ambiente como para las personas. Por ejemplo, la conservación de la fertilidad del suelo, el almacenamiento de CO2, reducción de combustibles fósiles y la biodiversidad. Se debe enfatizar que la conservación de la materia orgánica en el suelo tiene que ver no solo con la sustentabilidad a largo plazo, sino quizás en la preservación de la seguridad alimentaria de un país, la cual garantiza que puedan superar y recuperarse de posibles cambios climáticos externos. Agricultura orgánica y seguridad alimentaria. La agricultura orgánica puede ser un enfoque prometedor para mantener la seguridad alimentaria y al mismo tiempo disminuir el impacto ambiental de la agricultura, especialmente en países en desarrollo, como los sistemas de bajos insumos y específicamente en áreas áridas y semiáridas, donde vive la mayoría de las personas con inseguridad alimentaria. Los sistemas orgánicos mejoran en gran medida los rendimientos, pero los cultivos perennes reportan rendimientos más bajos, aunque estén en sistemas agroforestales apropiados, pero es compensado por la producción de otros alimentos y bienes. Autores argumentan que la agricultura orgánica podría beneficiar a los países en desarrollo porque las prácticas orgánicas contribuyen considerablemente en aumentar la estabilidad y resiliencia del suelo, un factor importante en la estabilidad de suministro de alimentos y también el ahorro de agua. Análisis de millas de alimentos. La mayor parte de la energía en el sistema alimentario es la postproducción, procesamiento de los alimentos, distribución, venta al por mayor o al por menor. Pueden ascender a 2/3 del gasto energético total. El comercio nacional e internacional da como resultado un aumento en los alimentos millas, que es la distancia que recorren los alimentos desde el campo hasta el supermercado, lo que puede aumentar la energía total, consumo y emisiones de CO2 asociados a un determinado producto. Los grupos ecologistas y las asociaciones orgánicas están aconsejando a los consumidores que consuman productos locales como parte de hábitos alimenticios respetuosos con el medio ambiente, pero esto puede limitar la exportación de productos de los países en desarrollo a los mercados occidentales, reduciendo ingresos a los agricultores pobres y adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Algunos autores cuestionan tal afirmación como simplista y señalan que los productos agrícolas importados de países lejanos pueden causar un impacto ambiental menor que los productos producidos localmente. Conclusión. La agricultura intensiva logra altos rendimientos en los cultivos, pero esto vino con un costo en el ambiente, debido a la alta intensidad del uso de energía, consumo de agua y el gran uso de agroquímicos, teniendo efectos perjudiciales para la salud de los organismos, incluyendo a los seres humanos. Al comparar las prácticas agrícolas orgánicas y las convencionales, se ha demostrado que lo orgánico generalmente funciona mejor que lo convencional, pero el rendimiento varía según el cultivo, patrones de cultivo y en relación con el medio ambiente.
En varios casos, los sistemas de agricultura orgánica funcionan mejor ambientalmente que el sistema agrícola convencional o integrado, ya que no afecta directamente los factores ambientales en los que ocurre la agricultura, se ven beneficiados por las prácticas orgánicas. Agradecimientos. Le damos las gracias a Tiziano Gomiero, David Pimentel y Mauricio G. por ser los autores del artículo titulado Impacto ambiental de diferentes prácticas de manejo agrícola, agricultura convencional versus agricultura orgánica. De igual forma, agradecemos al Dr. Roberto Arturo Flores Alcántara por compartirnos este artículo, el cual da una idea más amplia sobre las diferencias entre la agricultura orgánica y la convencional. Se agradece a los integrantes de este equipo, los cuales se organizaron para impartir esta presentación para el seminario Problemática Ambiental y Recursos